Hola y Dios bendiga. Vamos a hablar hoy, terminando estas ideas sobre lo que es el bautismo. Y vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que se han planteado con el video que subimos anteriormente y con los cortos que también subimos acerca de este video. Y vamos a empezar hablando por el asunto de quién se puede bautizar y cuál es el requisito para bautizarse. Resulta, señores, que solamente hay un solo requisito para poder ser bautizado. Solamente hay un requisito y solamente hay una cosa que puede impedir que una persona sea bautizada, que es lo contrario al mismo requisito. El único requisito para un ser humano ser bautizado, para que pueda ser bautizado, es que quiera ser bautizado, es decir, en el nombre de Jesús. Si una persona oye hablar de Jesús y quiere ser bautizado en el nombre de Jesús, ya esa es la única razón que se necesita, es el único motivo que se necesita para que esa persona efectivamente deba ser llevado a las aguas y bautizado en el nombre de Jesús para entrar a la comunidad de ser. Es para ser reconocido como dentro de la comunidad de los cristianos. Hay, como sabemos, un sinnúmero de impedimentos que algunas denominaciones y algunas religiones ponen a la hora de permitir que una persona sea bautizada. Ninguna de estos impedimentos son realistas. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen sentido desde mi punto de vista. Porque se basan, por ejemplo, en unos supuestos méritos. Méritos tales como haber alcanzado o mostrado frutos. Pero resulta que esta sería la segunda pregunta que tenemos sobre el asunto de los frutos. Resulta que, como yo digo, no hay forma de tú percibir que una persona tiene frutos por los ojos, por la vista. Sí se puede percibir por el espíritu. Por el espíritu se puede percibir, pero con la vista, con los sentidos, no se puede saber que una persona tiene frutos. ¿Por qué? Porque los frutos son cosas que vienen del espíritu. Y así como el espíritu de Dios es invisible, el espíritu no se ve, así mismo son sus frutos, son invisibles. Siempre vamos a dar algunos ejemplos de lo que son los frutos. Por ejemplo, un ejemplo de fruto es la misericordia. Una persona que tiene fe, eso es un fruto. La paciencia es un fruto. El amor es un fruto. De hecho, el fruto del Espíritu es el amor. Y todas estas otras cosas como la paciencia, la mansedumbre, la benignidad, todos estos son derivados del amor. El amor no se ve. Una persona que ama a otras personas puede expresar ese amor por medio de hechos, sí. Pero eso no significa que el amor se ve. ¿Por qué? Porque otra persona puede fingir amar a otras personas y expresar ese amor en los hechos, siendo que no les ama, siendo que es falso el amor. De la misma manera, una persona puede fingir o simular que tiene paciencia, pero no tener la realidad, sino que en su corazón estar lleno de impaciencia. Una persona puede estar lleno de rencor en su corazón y estar a tu lado y fingir que te ama, pero tú no lo vas a ver. Tú lo que vas a ver es las apariencias. Porque ¿qué es lo que se ven? Son las apariencias. Y cuando hablamos de apariencia es justamente a lo que parece, a lo que se ve, a lo que se percibe. Todo lo que se percibe con los sentidos son apariencias. No quiere decir que esas apariencias no puedan proceder de algo genuino que está en el corazón. Lo que quiero decir es, y lo que es la realidad es que eso genuino que está en el corazón no se puede demostrar por medio de las apariencias, no se puede demostrar por medio de los hechos tangibles, de las cosas que se ven, sino que lo que está detrás, lo verdadero, lo real, es el espíritu. Dice Jesucristo que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque solamente en espíritu, solamente en el corazón, solamente en el interior es donde se adora en verdad. Usted puede dar saltos, usted puede dar brinco, usted puede remolinear, pero eso no quiere decir que usted de verdad en su corazón está adorando a Dios. Ahora, si usted en su corazón de verdad está adorando a Dios, puede que se manifiesten estas cosas, pero esas cosas no demuestran que tú estás adorando a Dios. Esas cosas no demuestran que tú tienes fruto. Por lo tanto, en nosotros tratar de evaluar a una persona si tiene fruto o si no, es algo infructuoso, no tiene sentido. Nunca vamos a poder determinar por los hechos si una persona ha dado fruto o no. Pero es que en realidad no es nuestro trabajo. Nosotros no estamos llamados a juzgar quién da frutos y quién no.
Nosotros lo que estamos llamados es, por Jesucristo, a predicar su evangelio y a bautizar a los que creen. Estamos llamados a saber si es una persona, es decir, tenemos la responsabilidad de determinar si una persona que dice que ha creído realmente cree o no cree. La realidad es que no. Nosotros no tenemos que hacer eso, es decir, no tenemos por qué evaluar esto. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que dijo Jesús. Vemos aquí en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Al que cree se le bautiza. Y sí, hay que enseñar. Sí, hay que enseñar. Hay que enseñar lo bueno. Entonces, por eso dice luego, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por cierto, ¿cuáles fueron las cosas que Jesús le mandó a sus discípulos? Que se amen los unos a los otros. Eso fue lo que le mandó. No, en realidad lo que le mandan no es a que juzguen si los demás aman, sino a que tú, como servidor de Cristo, como discípulo de Cristo, habiendo sido servido por Él, porque en realidad el discípulo de Cristo es alguien que es servido por Cristo. Habiendo sido servido por Cristo, entonces nosotros amemos a los demás, no que juzguemos si los demás aman o no, es decir, no que juzguemos si los demás tienen frutos, sino que nosotros lo hagamos y que les bauticemos. No tenemos forma de saber si los demás dan fruto. Este es el punto de esta segunda pregunta que se está haciendo. Efectivamente, las cosas del Espíritu son invisibles, no se ve. Lo que se ve solamente son las apariencias. ¿Qué otra cosa podemos ver? Por ejemplo, una persona que está en pecado, si una persona que está en pecado puede ser bautizado. La realidad, hermanos, es que nunca nadie ha sido bautizado sin estar en pecado, a excepción de Jesús. La única persona que ha sido bautizado en las aguas que no estaba en pecado es Jesús. Todos nosotros, todos los demás, los que hemos sido bautizados, los que van a ser bautizados y los que no van a ser bautizados, todos en este mundo estamos en pecado. Por lo tanto, esas preguntas como, por ejemplo, a una persona homosexual que ha creído en Jesús, ¿se le puede bautizar? Claro que sí se le puede bautizar porque ha creído. No, pero se pregunta, tenemos que esperar a ver que haya en él un verdadero arrepentimiento. Es decir, no somos jueces. Ese es el punto también que tengo que recalcar. Nosotros no somos jueces para tener que andar determinando quién tiene un verdadero arrepentimiento y quién no tiene un verdadero arrepentimiento. No somos jueces de los hombres. Lo que somos como cristianos, como discípulos de Cristo, es evangelistas. Tenemos el deber de llevar el evangelio y al que nos diga que cree, no al que nosotros determinemos que cree o que no cree, al que nos diga que cree, al que confiese que cree, entonces se le bautiza. ¿Cuándo no se le bautiza? Si no quiere ser bautizado. Si esta persona no quiere ser bautizado, si esta persona no confiesa, no cree, ¿por qué habría de ser bautizado? Claro, ese ya es otra cosa, pero al que cree y quiere ser bautizado, al que nos confiesa eso, nosotros debemos de bautizarlo. No debemos de ahora de establecer un juzgado o una investigación para saber cuál es la vida de esta persona. Y de hecho, esto no es lo que sucede. Nosotros tenemos muchos casos en la Biblia donde se nos habla de bautismo, ¿verdad? Tenemos muchos casos y ya hemos dado en el otro video casos también donde se habla de lo que es el bautismo. Y en ninguno de estos casos vemos que se haga una investigación para saber cuál es la vida de la persona, ni que se le pregunte a la persona cuál es su estado civil para saber si se puede bautizar o no. Ni se le pregunte a la persona en cuáles son sus pecados para poder bautizarlo. No, simplemente la persona cree, se le bautiza y pasa a formar parte de la iglesia. Estuvimos hablando también sobre lo que es el testimonio. Yo entiendo que muchas iglesias quieren conservar un supuesto testimonio. Ese testimonio del que habla la iglesia no es solamente que las apariencias, justamente, conservar las apariencias. Fijémonos que muchas veces en las iglesias hay personas, por ejemplo, que son puestos en, como dicen, en disciplina o que son apartados de ciertos cargos y todo esto. En realidad, cuando esto sucede, no es porque esa persona hayan pecado, aunque así se dice que es porque han pecado o porque están en pecado. No es por eso. Porque tanto esta persona, antes de cometer el hecho por el cual se le va a castigar, como las personas que le están castigando, todas están en pecado. Porque todas pecan diariamente, todos los días. Todas están en pecado.
Lo que sucede es que hay pecados que son favoritos. Es decir, hay pecados favoritos. Esa es la primera razón. ¿Cuáles son los pecados favoritos? Los pecados favoritos son aquellos pecados que la mayoría de la gente comete continuamente. Y como las personas entienden que son pecados que ellos cometen continuamente, entienden que esos son los pecados que deben de ser pasados por alto. ¿Cuáles son los pecados que deben de ser pasados por alto? ¿Cuáles son los pecados que una persona va a considerar menos grave? Lo que la persona comete cotidianamente, lo que la persona suele, en lo que la persona suele caer, en lo que la persona ha caído cotidianamente, o en la que sus seres queridos más cercanos, a veces también en algunos casos, no en todos, caen. Eso es lo que la persona determina como un pecado que no es tan grave. ¿Qué es un pecado grave? Un pecado grave es aquel pecado en la que esa persona piensa o cree en su mente que no puede caer. Ese pecado en la que la mayoría de la gente piensa que no va a hacer, que no va a cometer, aunque algunos de ellos ya lo cometen en su corazón o lo han cometido en el pasado, y algunos de ellos lo están cometiendo en este momento, pero no lo quieren admitir, ni lo van a admitir. Esos pecados que se consideran así son los que se consideran pecados graves. Eso es lo que un pecado grave no es más nada. La realidad es que todos los pecados son iguales. No hay diferencia. Es decir, no hay una persona que sea más pecadora que otra. No hay una persona tampoco que sea más santa que otra. No hay santidad en ninguno de nosotros en nuestros hechos. Ya hemos explicado que la santidad solamente es algo, un regalo que nos da Jesucristo. Jesucristo nos hace santos porque Él es santo. No porque nosotros hagamos o dejamos de hacer. No porque ayunemos, no porque oremos. Nada de eso nos va a dar a nosotros santidad. La santidad es un don dado por Jesucristo. No es algo que un ser humano puede alcanzar por méritos propios. Bien. Ni es algo que se pueda demostrar en los hechos de ninguna persona, porque nosotros todos pecamos. Ninguno de nosotros en nuestros hechos somos santos. Porque si tú pecaste una vez, ya no eres santo. No puedes ser santo por ti mismo. Solamente en Cristo, porque Cristo así que nos juzga. Cristo nos juzga según Él mismo. Como Él es santo, entonces Él dice, ustedes van a ser santos también en mis méritos, en los méritos de Jesús. No en los méritos de Juan Ramón, no en los méritos tuyos, no en los méritos de tu hermano, sino en los méritos de Jesús. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, por eso es que saltan cosas como, por ejemplo, como la pregunta, ¿puedo bautizar a una persona que es homosexual, que ha escuchado el evangelio y dice, yo he creído? Es que no es que puedes, es que tienes el deber como discípulo de Cristo. Si de verdad tú te haces llamar un discípulo de Cristo, tú tienes el deber de bautizar. Y dirás tú, bueno, pero mi pastor no lo quiere bautizar. Pero ¿quién dijo que los pastores eran que tenían que bautizar? La persona que puede bautizar, ¿sabes quién es? El que ha creído en Jesucristo. Si tú creíste en Jesucristo y tú eres su discípulo, ya tú puedes bautizar. Tienes la autoridad para bautizar en las aguas a cualquiera que haya creído. No tienes que tener un título, no tienes que tener un diploma para bautizar. Porque no se trata de inscribirte en el libro de una institución. Eso no tiene valor. Puede tener utilidad, pero espiritualmente no tiene ningún valor. El que te inscriban en el libro de una iglesia, eso espiritualmente no tiene valor. Lo que tiene valor es que tú te hayas arrepentido. De hecho, el bautismo en el agua es un testimonio a los hombres. Yo siempre lo digo. No es que si tú no te bautizas, tú no eres salvo, no. Cuando una persona cree en Jesucristo y se arrepiente, es porque el Espíritu le brindó arrepentimiento. Si su arrepentimiento es genuino. Repito, cosa que nosotros no estamos llamados a juzgar. Pero si su arrepentimiento viene del Espíritu de Dios que ha venido a él y le ha convencido de arrepentimiento, ya esa persona fue bautizada en Cristo. Ya esa persona fue bautizada en la muerte y la resurrección de Cristo. Ya lo fue. Ya no hay nada que hacer ahí. Ya tú no lo puedes impedir. No importa cuál sea tu dogma. No importa cuál sea tu religión, cuál sea tu denominación. Tú no puedes impedir que el bautismo real que hizo el Espíritu sobre esa persona ya se haya ejecutado. Lo que sí tú puedes ser piedra de tropiezo y ponerle impedimento para que el bautismo ante los hombres, es decir, ante la sociedad de los que creen, ante la comunidad de los que han creído, no se ejecute, no se haga. Eso sí tú puedes hacer. Pero impedir que esa persona ya haya sido bautizado en el nombre de Cristo, en su muerte y su resurrección, tú no lo vas a poder hacer. Eso es imposible. Porque no se trata de ti ni de tu religión. Se trata de esa persona y de Cristo. Así que ya esa persona en realidad ya fue bautizada. Todos los amigos que están allá afuera
que, por ejemplo, vieron este video y que ellos han creído en Jesucristo y que en su iglesia no les permite bautizarse por X o por Y razón, por cualquier razón, sepas que ya tú fuiste bautizado en la muerte y la resurrección de Cristo porque creíste en Él y aceptaste a Jesucristo. Ya tú fuiste bautizado. Lo que te hace falta todavía, que no es que sea prioritario, es este bautismo en las aguas. Este bautismo en las aguas es simplemente un asunto de comunidad, es un asunto de amor, es un asunto justamente de cumplir el mandamiento de Cristo, que es amar. Es decir, es ese reconocimiento que nosotros, las demás personas que hemos creído, estamos haciendo de que tú eres parte de la iglesia. Es un acto de amor y es un reconocimiento de tu parte también en forma ritual de que tú también eres parte de nosotros, que eres parte de la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que es. No tiene nada que ver con salvación, no es un bautismo verídico, real de salvación, sino que es un testimonio. Bien, entonces no te preocupes si no te quieren bautizar tampoco. Ahora, tú puedes decirle a tu pareja que vaya y te bautice. Te vas a un lugar con agua corriente si eso es lo que crees. Te vas a una piscina si eso es lo que crees. Reúne a tus amigos, reúne a tu pareja y bautícense unos a los otros. Si ustedes han creído en Jesús, ustedes no son dependientes de ninguna autoridad terrenal específica y colegiada para ser bautizados en el nombre de Jesús en las aguas y delante de los hombres. Reúne a un grupo de amigos, reúne a las personas que tú tienes cercanas que puedan creer en Jesucristo. Y váyanse a una piscina o a un lugar con agua corriente o como tú quieras y vayan y bautízate delante de ellos para testimonio a los hombres. No hay ningún impedimento por esto. El impedimento es de los hombres. No seas tú también, no caigas en esta trampa de tú mismo estar impidiendo a tus seres queridos el pasar por las aguas en el bautismo como lo mandó Jesucristo. No creas esta idea de que solamente aquellos ungidos son los que pueden bautizar. Esas personas están en la misma situación que tú, son pecadores igual que tú. No tienen nada que sea más especial que tú. Sí son especiales, pero son tan especiales como tú. Son especiales porque Cristo murió por ellos, puso su vida por ellos y los santificó igual que a ti. En eso es que son especiales, pero en eso no hay diferencia entre tú y aquellos ministros de la palabra. Entre yo, Juan Ramón Castro, y tú que has creído en Cristo, no hay ninguna diferencia. Tú eres pecador, yo soy pecador. Tú eres redimido por Cristo, yo soy redimido por Cristo. Si tú has creído en Él, tú eres su discípulo, yo soy su discípulo. Si le sigues, eres su discípulo, yo soy su discípulo. Y tenemos la misma autoridad de bautizar a otros creyentes sin ningún problema. No hay impedimento real en esto, salvo en los impedimentos religiosos. Entonces, ¿qué otras preguntas se hacen? Bueno, la más común es esta de estar en pecado. No tiene sentido. La persona que dice esto, esa persona está en pecado. Si piensa que no está en pecado, si no lo reconoce, o sea, no se da cuenta de que está en pecado, entonces eso en sí mismo es un pecado, porque es mentiroso. Dice Juan que el que dice que no peca es mentiroso, así mismo. Y es verdad, el que dice que no peca o el que dice que no está pecado es mentiroso. Sobre el cuidar el testimonio de la iglesia, de lo que ya hablamos también. Eso, la iglesia no tiene un testimonio que se tenga que cuidar. La iglesia tiene que hablar del testimonio de Cristo, pero tampoco tiene que cuidarlo. Porque ¿por qué cuidarlo si el testimonio es bueno y es impoluto? El testimonio de Cristo es lo que tiene que dar la iglesia. Es decir, cuando Jesucristo nos dice que vayamos y seamos testigos, a sus discípulos les dice, vayan y sean testigos. Sean testigos en Samaria, en Judea y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Le está diciendo que vayan y testifiquen ¿de quién? De ellos, de la iglesia de Pedro, de la iglesia de Juan, de la iglesia de los 12 apóstoles. No, le está diciendo que testifiquen de Jesús. Entonces el testimonio de la iglesia no es que la iglesia somos buenos. El testimonio de la iglesia es que nosotros somos pecadores y que no tenemos un buen testimonio nuestro, pero que hay uno que es santo, que Él nos ha conferido su santidad. Es decir, este es Jesús.
Ese es el testimonio que puede dar la iglesia, dar testimonio de Jesús. No de que aquí sí se hacen las cosas bien, no de que aquí sí tenemos a la doctrina. Eso no es ningún buen testimonio, eso es lo que es una gran mentira, una gran hipocresía. Todos los miembros de la iglesia pecan y todos los miembros de la iglesia están en pecado. Pero todos los miembros de la iglesia han sido santificados y han sido justificados en Cristo Jesús, todo lo que han creído y le han aceptado a Él. Esa sí es la verdad. Y ese sí es el verdadero testimonio. Así que bautizar a una persona y hacerla un miembro de la iglesia y que después esa persona se vaya a pecar públicamente, porque ese es el punto al que quería llegar. No es solamente que hay pecados favoritos, sino que esos pecados favoritos son castigados por el hombre cuando son públicos y se convierten en un escándalo. O sea, en muchas iglesias donde se dan estas cosas, el problema no es que la persona peque, sino que se sepa que pecó. Y que se sepa que pecó en uno de esos pecados que no son los pecados favoritos. Es decir, en un pecado de esos que no se está dispuesto a tolerar. ¿Por qué no se le está dispuesto a tolerar? Porque se piensa que no vamos a caer en ese pecado. Y como no caemos en ese pecado, entonces aquel es más pecador que nosotros. Y por eso no toleramos. ¿Cuál es el pecado que no queremos tolerar? El pecado que nosotros entendemos que nosotros no estamos dispuestos a cometer. Aunque algunos lo cometen en lo oculto. Y entonces viene el pecado que creemos que es muy, muy, muy malo, pero que se hace público. Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, y tengo desde que entré al evangelio escuchando que tal pastor, tal predicador cayó en pecado porque había estado haciendo tales o cuales actividades pecaminosas, por ejemplo, que había estado en adulterio y este tipo de cosas, por poner un ejemplo. Y se dice que cayó en pecado y se le degrada de su cargo, por ejemplo, por esto. Y yo me pregunto, es decir, entonces todos esos años que esta persona había estado cometiendo tal vez este pecado, y como muchos de los que lo están degradando también lo están cometiendo, todo estaba bien porque no se sabía. Es decir, no era público, no era un escándalo. Al momento que se convierte en escándalo, entonces ahora el pecado es digno, ¿verdad?, de ser castigado, es digno de ser reprendido y es digno de que hayan consecuencias para esta persona que ha cometido este pecado que no es de los favoritos. Y yo digo, esto es una gran hipocresía. Eso es lo que veo, digo, es una gran hipocresía porque los que le están llamando la atención están en pecado exactamente igual, están pecando, no hay diferencia, todos son igualmente pecadores. Y cuando no se sabía, esta persona también estaba cometiendo este pecado. Por ejemplo, los pecados que esos ministros que han sido llamados de esta manera, que han sido abordados de esta forma, todas las personas que ellos bautizaron mientras estaban cometiendo este pecado constantemente, ¿no fueron bautizados en el nombre de Cristo? Claro que sí, porque el que te pasa por el agua es un pecador. Nunca va a suceder que el que te pasa a ti por las aguas no sea pecador o no esté en pecado. Nunca va a suceder que el pastor que te dirige no esté en pecado. Nunca va a suceder que el ministro que te predica no esté en pecado. Nunca va a suceder que el maestro que te enseña no esté en pecado. Todos estamos en pecado. Quítense esa venda de los ojos, señores. Quítate esa religión de la mente que nos han metido, de que nosotros somos los santos y aquellos son los impuros. Todos somos impuros en nosotros mismos y todos somos santos porque Cristo nos santificó. Cristo no santificó a ti y al homosexual, no, al que creyó en él. Te santificó a ti que pecas todos los días y santificó al homosexual que peca todos los días igual, porque son pecadores. Si no fuéramos pecadores, no necesitaríamos de Cristo. Si no fuéramos pecadores, no necesitaríamos de la muerte y la resurrección de Cristo para ser justificados. Si no fuésemos pecadores, tampoco necesitaríamos ser bautizados. Somos bautizados porque somos pecadores justamente. Entonces, quitémonos eso de la mente, señores. Despierten. Esto de hacer acepción de personas es contrario a Cristo y es contrario a su espíritu. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Hechos 8:12 nos habla de Felipe.
Nos dice que Felipe andaba por ahí predicando el evangelio. Y allí donde él llegaba y predicaba, habían personas que creían. ¿Y qué pasaba con esas personas que creían? Eran bautizados inmediatamente. Felipe no se iba a investigar cuál era la vida personal de estas personas o darle seguimiento en el sentido, sí le daba seguimiento, pero darle seguimiento en el sentido de ver cómo han cambiado su vida para ver si pueden estar en comunión o no. Excomulgar a una persona de Cristo es un delito contra Dios. Sacar a una persona y decir, ya tú no eres parte de la iglesia, es atribuirnos nosotros el poder sobre la sangre de Cristo. Es decir, que nosotros somos los que decidimos quién sí y quién no. Quién es redimido y quién no es redimido. Quién es discípulo de Jesús y quién no. Es un atrevimiento muy grande que cometemos como humanos. Cada vez que hay iglesias, por ejemplo, que tienen un librito y borran a una persona de ese librito, están cometiendo un crimen. Realmente es un crimen. Y como iglesias, porque yo he sido parte de iglesias también, digo, en congregaciones grandes, formales me refiero, porque siempre también soy parte de iglesias, pero la iglesia a la que pertenezco ahora no es de ese tipo, no funciona de esa manera, gracias a Dios, pero sí he formado parte de congregaciones de ese tipo. Y esas congregaciones en las que se han hecho eso, y nosotros hemos permitido, no hemos levantado ni siquiera la mano, no hemos hablado de ello, hemos consentido en ello, hemos cometido crímenes en ese sentido, porque le hemos dicho a una persona, tú no eres merecedor porque tú has pecado, cuando nosotros también hemos pecado, todos hemos pecado, y eso es lo que quiero que interpretemos. Entonces, no podemos estar bien, completamente conforme en comunidad, cuando nos estamos juzgando los unos a los otros, cuando nos estamos condenando los unos a los otros. Y tú dirás, yo me estoy condenando, claro que sí. Porque cuando tú le dices a una persona, cuando nosotros le decimos a una persona, tú no puedes ser bautizado, por ejemplo, porque tú no estás casado por la ley, nosotros le estamos condenando, le estamos diciendo, siendo mentira lo que estamos diciendo, por cierto, que esa persona no puede formar parte del cuerpo de Cristo. Atrevimiento tremendo es el que hacemos. Tremendo atrevimiento. Increíble, qué soberbia. ¿Cómo vamos a nosotros definir quién puede ser del cuerpo de Cristo y quién no? Gran soberbia, la de nosotros, de la humanidad, de nosotros los religiosos. Gran soberbia que tenemos. Gran creimiento, gran engreimiento que tenemos. Gran falta de amor. Si nosotros amamos como el Señor Cristo, lo que vamos a hacer es lo que he explicado. ¿Tú creíste? ¿Eres el bautizado? Vamos a las aguas, te bautizamos. Tú eres de los nuestros. ¿Tienes pecado? Claro que tienes pecado. ¿Qué tú esperabas? Que no tuvieras pecado si tú los tienes. Si yo tengo pecado, si yo cometo errores, ¿por qué tengo que esperar que tú no lo vas a cometer si tú eres un ser humano igual que yo? ¿Qué tiene que ver eso con que tú seas bautizado en el nombre de Cristo? ¿Qué tiene que ver con eso con que tú seas parte de la iglesia? ¿Hay alguien en la iglesia que no esté en pecado? Falso. Mentira. Es mentira. Mentira. Mentirosos los que lo dicen. No te estoy diciendo a ti mentiroso por acusarte o por condenarte, sino que quiero ilustrar que esto es una mentira. Es un engaño. ¿La iglesia tiene buen testimonio? No, la iglesia no tiene ningún buen testimonio de sí misma. La iglesia es un conjunto de personas pecadoras que no pueden dar un buen testimonio de sí misma, pero sí tienen un buen testimonio de Cristo. Ese es el buen testimonio. Y esa es la bandera que nosotros llevamos, la bandera de Cristo. Cristo es bueno, Cristo es santo, Cristo te justifica, Cristo te ama, Cristo te salva. Esa es la bandera que nosotros llevamos. Yo no te puedo salvar. Yo no soy el que te escribe en el libro de la vida, que es algo simbólico, lo del libro de la vida, pero es decir, yo no soy el que te paso a ti a la salvación. Fue Cristo el que te pasó la salvación, por lo tanto yo tampoco puedo borrarte del libro de la salvación, porque no está en mis manos. Así que esto sería. Vamos a dejarlo aquí porque el video está quedando un poco largo. Y nada, la invitación es a que estudien un poco los textos. Yo invito a todos los que todavía tienen dudas sobre esto, si quieren hacerlo, si les parece, a que vayan a la Biblia y busquen todos los versículos de la Biblia
de los cuales algunos están aquí arriba, algunos lo pueden ver aquí arriba, a que vayan y estudien estos pasajes de la Biblia y vean si existe o si existió en algún momento algún impedimento más que el que la persona quiera bautizarse. Si una persona no quiere bautizarse, no hay que bautizarla. Ahora, si la persona se quiere bautizar en el nombre de Cristo, todo el que se quiere bautizar en el nombre de Cristo se le bautiza. En el primer discurso que dio Pedro, con los demás que había caído sobre ellos el Espíritu Santo, se bautizaron ese día 3,000 personas. A ninguna de esas 3,000 personas yo te aseguro que le pusieron algún tipo de impedimento o algún tipo de requisito, ni le dijeron que tenían que hacer un curso para ser bautizados. Esas personas escucharon el Evangelio ese día, esas personas dijeron que creían en Jesús ese día y ese día fueron bautizados. Cuando Felipe andaba bautizando personas, ellos creían y eran bautizados. Y así tenemos un montón de ejemplos. Cuando vemos aquí, por ejemplo, en Hechos 2, 38 al 41, lo que le decía de Pedro, cuando Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Verdad? Y vemos así muchísimos ejemplos. Vemos muchísimos ejemplos parecidos a estos. Todos tienen el mismo modo de operar. En todos, simplemente la persona cree, se le bautiza. Cuando Felipe iba con el eunuco que le fue predicando y le fue explicando la palabra, el eunuco creyó y le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada impide que sea bautizado. Fue y lo bautizó simplemente y ya, punto. Cuando Pablo se encuentra con varias personas también en varios momentos que no han sido bautizados, las personas creen, ¿y qué hace Pablo? Lo bautiza. Así de simple, no importa. Entonces, dejémonos de cosas. Esa es la recomendación. Y por último, un disclaimer, digamos, si tú no crees en esto que yo estoy diciendo, si tú no aceptas lo que yo estoy diciendo, no te preocupes. No lo creas, no lo aceptes si es así. Si en tu iglesia esto no puede ser aceptado, tampoco te preocupes en el caso de que tú sí lo entiendas y en tu iglesia no lo entiendas. No te preocupes. No te vuelvas en contra de tu iglesia. No te pongas a ir ahora a pelear en tu iglesia, a hacer, vamos a decir, a ser una persona impertinente, luchando dentro de la iglesia y buscando. No es que no lo puedas hablar, no estoy diciendo que no lo puedas hablar, no es que no lo puedas conversar, pero no lo tomes para hacer una contienda dentro de tu iglesia, es lo que me refiero. No lo tomes porque la iglesia en la que tú estás no puede ser perfecta y nunca lo va a ser. La iglesia en la que tú estás no puede ser perfecta porque una iglesia no es más que una reunión de personas que creen en algo, en lo mismo, que tienen algo en común. Pero todas estas personas son pecadoras, todas estas personas tienen errores, tú y ellos y todos los demás, todos tenemos errores. Entonces, no te conviertas en un enemigo de la iglesia, no te conviertas en un enemigo de tu congregación, tampoco, sino que tolera con amor aún los errores. Ahora, si tú tienes un hermano en tu iglesia que quiere ser bautizado y en la iglesia no le están permitiendo bautizarse, si está en tus manos, si tú tienes el coraje de hacerlo, tú toma a esta persona, toma a unos cuantos hermanos que no tengan esta venda, que según lo que yo explico, es una venda que tienen en los ojos, de que creen que no están en pecado y que el que está en pecado no puede ser bautizado. Toma tú un grupo de hermanos y ve y bautízalo. Si tienes temor a una represalia por esto y crees que no vale la pena para ti hacerlo, bueno, pues no lo hagas. Pero si tú piensas que es mejor ser discípulo de Jesucristo que atender al llamado y al mandato de los hombres, es decir, si tú crees que es mejor atender a este llamado que hizo Jesucristo, que nos mandó explícitamente a que vayamos por el mundo y bauticemos al que cree, y no que te quiten un cargo en la iglesia porque bautizaste a alguien, bueno, pues entonces bautiza. Toma a algunos hermanos que crean igual que tú y ve y bautízalo. Aunque tu iglesia no lo quiera hacer, tú ve y hazlo. No participes de esta discriminación. Pero al mismo tiempo tampoco no te conviertas tú en un enemigo de la iglesia. La iglesia se puede convertir en tu enemiga, o sea, tu congregación puede convertirse en tu enemiga.
Pero si la congregación tuya se convierte en tu enemiga, tú tienes que ser el amigo de tu congregación. Tú tienes que amar a tu congregación, aunque ellos o algunos de ellos decidan que no te quieren amar. Porque el llamado de Jesús sí es a que obedezcamos este mandamiento, pero también a que nos amemos los unos a los otros. Entonces no se trata de destruir la congregación. Nada de eso. Se trata de obedecer este mandato y de no participar en esta discriminación. Aunque tú no participes en esto, no quiere decir que tú no tengas que ser miembro de tu congregación. Tú puedes seguir siendo miembro de tu congregación y tienes que seguir amando a tus hermanos, porque ese es un mandamiento y ese es el primer mandamiento. Entonces, esto es más importante que el bautismo en el agua. Amar al prójimo es más importante que el bautismo en el agua. Ahora, si por tú amar a tu prójimo y llevar a un prójimo tuyo a las aguas, tu iglesia te va a rechazar, tú vas a tener que tolerar, entonces, si has creído de esta manera, ese rechazo, pasarles esto por alto a tu congregación y seguirles amando igual. Entonces, lo dejo aquí. Dios les bendiga. Nos vemos en algún otro video, en alguna otra reflexión. Chaito.